Masejet Babakamá, Dafnun Alef Amud Alef 51a, 25 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Bor Sheshene Shutafim, Avar Alava Rishon Velo Kisau, Vehasheni Velo Kisau, Hasheni Hayav. Nos dice la Mishnah lo siguiente, un bor, un hueco en el piso, que es de dos personas, dos socios, pongámosle el nombre a los socios, Reubén y Shimón. Pasa Reubén cerca del pozo, cerca del bor, y no lo tapa. Luego pasa Shimón cerca del bor y tampoco lo tapa. Y luego el bor perjudicó, causó un daño. Dice la Mishnah, a pesar que el bor es de los dos y deberían de aparentemente pagarlo los dos, en este caso lo paga el daño, ¿quién? Únicamente el segundo, únicamente Shimón. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante en la Gemara. Dice la Gemara, hambre. Bor shel shene shutafim eji meshkachatla. Pregunta la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah el caso de un bor, de un pozo, de un hueco en el piso que es de dos personas. ¿Cómo es el caso que pertenece a dos personas? ¿Cómo se realizó esa sociedad? ¿Cómo fue que pasó eso? Dice la Gemara, Anija isvira lan que Rabbi Akiva de amar bor beshuto hayav, mashkachatla bechatze sheshenem ubo sheshenem, veifkiro leshutam velo ifkiro boran. אלא הסביר להם בור ברשותו פטור, איך אם אשכח לה דחייב עליה, ברשות הרבים, ברשות שותפים, איך אם אשכח לה. Dice la Gemara, según la opinión de Rabbi Akiva que vimos anteriormente, en las clases anteriores, que opina que el bor de la Torá, que tiene que pagar por los daños causados, es un bor en donde, en Reshut Yahid, pues se puede decir cuál es el caso de un bor que hay sociedad. ¿Cuál es el caso? Cuando era un Reshut Yahid, una propiedad privada, que lo compraron entre dos, hicieron un bor, y le hicieron efker a todo alrededor menos al bor, de tal manera que el bor ahorita ¿a quién pertenece? A los dos. Entonces este es el caso, ¿sí? Según Rabbi Akiva está fácil el caso. Pero pregunta la Gemara, según Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina que ¿qué bor de la Torah es cuál? El bor Beshut Rabim, de la propiedad pública. ¿Cómo es el caso? Que una persona haga un pozo, haga un hueco en Beshut Rabim y pertenezca a dos personas. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, y de Shavu Shaliach Tarvayu, veamrile Zil Kerelan, veazil Karaleu, en Shechet Varavera. Vei de Karahai Hamisha, vei Hamisha, Nistalkuleu, Maaser Rishon, Anija le Rebi, Velanezakim Eshkachatla. Ela le Rebi, le Mita, le Rabbanan, le Mita, Nezakim, Echim Eshkachatla. Amar Rabbi Yohanan, Kegon Sheakru Shenehem, Julia, Bebatachat, Veishlimu le Azara. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Podemos decir que el caso es que entre los dos, estas dos personas, Reubén y Shimón, le dijeron a una persona, lo nombraron como mensajero, le dijeron, por favor, ve y haz un pozo en Reshut Rabim, haz un hueco en Reshut Rabim, y ya que los dos lo nombraron, pues son socios, ¿sí? Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque la regla es muy bien, en Sheliach Ledvar Avera, tú no puedes ser un Shaliach para una Avera, y aquí hacer un pozo en Reshut Rabim es prohibido. Entonces, si el Shaliach lo hace, no pertenece esa acción ¿a quién? A los remitentes, sino a él mismo. Entonces no son socios Reubén y Shimón en eso. Entonces, ¿cuál es el caso? Dice la Gemara, te voy a decir cuál es el caso. Podemos decir, otra opción, también la Gemara va a tomar esta aproximación que voy a decir, pero la Gemara dice, otra opción es, muy sencillo, ¿cuánto tiene que tener el pozo de profundidad? Para que si un shor o jamor se mueren, tenga que pagar el que hizo el pozo. 10 tefajim, ¿sí? ¿Sabes cuál es el caso? Reubén hizo 5 tefajim de profundidad y Shimón hizo 5 adicionales, ¿sí? Pero pregunta la Gemara, pero no me cuadra, porque aquí aparentemente el segundo, Shimón, que hizo los 5 adicionales, pues él es el que causó todo. ¿Sí? Por él fue el que se hizo Raúl de mitad y por lo tanto tiene que pagar, pero sin él no. Dice, pero ¿sabes qué? Según Rebi, sí me hubiese cuadrado esto en daños. Y otra vez, recordemos lo que mencionamos ayer. Vamos a hablar de daños, que son heridas que se causó un shor o jamor, o muerte. ¿Sí? Bien, la Gemara dice, según la opinión de Rebi, me puede cuadrar esta explicación, pero únicamente en daños. ¿Por qué? Porque en menos de 10 tefajim es Raúl no para mitad, no para muerte, pero sí para daños. Entonces el primero que hizo 5 tefajim ya es apto para daños. Y el segundo 5 más se suman y se acumulan los dos y los dos son socios, ¿sí? Para daños. Pero para muerte, según Rebi, todavía no entiendo qué vamos a decir. Y según Jajamim, ya sea para muerte o ya sea para daños, tampoco entiendo. Porque Jajamim opina, como vamos a ver ahorita, este Jajamim no lo hemos visto, vamos a ver ahorita a continuación. Jajamim opina
que obviamente para mitad el segundo es el único responsable, porque el segundo es el que llegó a 10. Pero también para Nezakin, el hecho que el segundo llegó a 10 y lo hizo apto para mitad, como se convirtió dueño del pozo y él es el único responsable. Entonces todavía no, también para Nezakin, también para daños. ¿Sí? O sea, a pesar que el primero cuando hizo 5 y causó daños tiene que pagar, pero cuando el segundo viene y hace 5 adicionales, total hay 10 y es Raúl la mitad, él ahorita es el único dueño, según Jajamim, vamos a ver ahorita más adelante esta opinión, y por lo tanto, según Jajamim no me cuadra ni para Nezakim ni para mitad, que sean socios. Entonces dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso? Que había un pozo que tenía una profundidad, un hueco que tenía una profundidad de 9 tefajim. Y entre los dos vinieron y sacaron una piedra o una cantidad de tierra que había abajo, entre los dos, de un tefaj. Y entre los dos causaron que el pozo se vuelva, el hueco se vuelva con una profundidad de 10. Y ya que entre los dos lo hicieron a la vez, por eso son socios. Ese es el caso. Y ahorita la Gemara explica qué es esto de Rebi y Jajamim que mencionamos. Yo lo mencioné muy por arriba, pero ¿qué es eso de Rebi y Jajamim? La Gemara se enfoca en esto. Mai Rebi u Mai Rabbanan. De Tania. Ejada Jofer Bortishau, Bajer Beishlimal Azara, Haajaron Hayab. Rebi Omer, Ajar Ajaron Lemita. Ajar Shenehem Lenezakim. Escuchen bien el mahloket que hay, que lo mencionamos antes muy brevemente y ahorita vamos a enfocarnos en él. La baraita trae el mahloket entre Rebi y Jajamim, que es el siguiente. Una persona que hace un hueco, ¿sí? Con una profundidad de 9 tefajim. Y luego viene una segunda persona y le hace un 10 tefajim. ¿Quién es el responsable? Dice Tanakama, Jajamim, o sea, equivalente a Jajamim, dicen que ¿qué? Tanakama viene y dice, el único responsable es el segundo. Ya sea para mitad, ya sea si un Shorotam se murió, que ahí obviamente es responsable porque él fue el que causó el 10, y 10 es la mínima como vimos en la clase anterior, y ya sea para Nezakin. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante el por qué. Pero la idea es que ya que para mitad él fue el que lo hizo, entonces para mitad él fue el que lo logró el segundo, pues todo el pozo se va a nombre de él y por lo tanto es el único responsable. A pesar que el primero acabó ¿cuánto? 9, que era apto para Nezakin, para pagar para Nezakin. Según Tanakama, el 10 tiene que pagar por mitad causada al Shori al Tam, al Shori al Hamor y por daño, por muerte y por daño. Sin embargo, Rebi viene y dice, no. Si el Shoro Hamor se murieron, definitivamente el único responsable, ¿quién es? El segundo. Pero si nada más hubo un daño, pues aquí son socios. Y aquí entre los dos tienen que pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primero ya tenía que haber pagado con 9 ya por daños. ¿Sí? Así es la baraita. Y aparentemente la opinión de Rebi es lógica. Por ende pregunta la Gemara, Maita Amad Rabbanan. ¿Por qué efectivamente Jajamim dicen que cuando el segundo hizo el 10 tefajim, él es responsable por mitad de ahora en adelante completamente y también por daños? No tiene lógica. ¿De dónde lo aprende? ¿De qué se basa él? Maita Amad Rabbanan, dice la Gemara. De Amar Kra, Vejiftach, Vejijre. Imal Petija Hayab al Kerialo Kol Shiken, el Aleavi Korea Harkore, Shesilek Maaser Rishon. Rebi Amar Leja, Hanu Mitzrach Tzrichi, que de Amrinan, Verabanana Mitzrach Tzriche, el Ainutama de la banana marca que Ijre Ishbor, Ejat velo Shenaim, Verrebi Aumi Bale, que Ijre Ishbor velo Shorbor, Verabanan tre Ishbor que tive, Verrebi Aide Katav Hai. ¿Cuál es la razón de Jajamim? Dice la Gemara, escuchen bien. Está escrito en la Torah, respecto al Bor, cuando uno hace, Ki Iftach, Ki Ijre. Ki Iftach Ishbor, Veji Ijre Ishbor. Una persona que destapa un pozo, ya había un pozo y lo destapó, o una persona que cava un pozo, que lo hace del principio. En ambos casos, si el pozo dañó, tiene que pagar. Pregunta la Gemara, como ya vimos esto también en la clase anterior, si tú me dices que el hecho que destapa ya tiene que pagar por el daño que causó, pues Kolshiken, que si lo hace del principio va a tener que pagar. ¿Qué nos viene a enseñar entonces este versículo que está aparentemente extra? Dice Jajamín para enseñarte que una persona que hizo kiftach, una persona que hizo un hueco, que destapó, y luego vino otra persona y volvió a destapar, volvió a hacer más, volvió a acabar más, el segundo es el que manda. O sea que el segundo, cuando hizo un tefaj adicional, el 10 tefaj, anuló todo lo anterior. A pesar que el anterior ya era responsable para Nezakin, el hecho que él ahorita se hace responsable para mitad, se hace responsable para todo, también para Nezakin. O sea, el hecho que está extra esta palabra, kiftach, kijre, es para enseñarte que si hubo dos huecos, o sea, un hueco y más profundidad, el segundo es el principal, el responsable de todo. Y Rebi, ¿qué va a hacer con este argumento, con esta fuente? Dice, no, esto kiftach, kijre no está extra, porque ya lo usamos en la clase anterior para enseñarnos algo. Como recuerdan, sí, que ya preguntamos kiftach, kijre. Y Jajamim también están de acuerdo con lo que estudiamos en la clase anterior, eso no está extra.
Por eso dice la Gemara otra razón. ¿Por qué Jajamim? Volvemos otra vez. Entonces, ¿cuál es la razón de Jajamim? Dicen, ¿sabes por qué? Porque el versículo dice en temas de Bor, Kijre Ish Bor. Ish es ¿qué? Uno. Uno está Hayab y no dos. Kijre Ish velo Shenaim. ¿Quién es? Aparentemente el último. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿y Rebi qué va a hacer con esto? No, él dice que el Ish no es para que te excluya uno y no dos, sino Ish es para decirte que únicamente estás Hayab cuando lo hizo el pozo, el hueco, un Ish y no un Shor, y no un animal, como vimos anteriormente también esto. Dice la Gemara, bueno, Jajamim también están de acuerdo con esto, cuando un animal está exento, entonces lo aprende de aquí, entonces no está extra este Ish para decirte uno y no dos. Dice la Gemara, tienes razón, pero Jajamim opinan que hay dos veces que está escrito Ish. Escuchen bien. Kiftach Ishbor, vejijre Ishbor. Los dos, uno para decirte Ish velo Shor, hombre y no animal, y segundo, uno, Ish, singular, y no dos. Y Rebi, ¿qué va a hacer con esto? Está escrito dos veces. Dice, no. Ya que respecto a Kiftach, de esta parte, escribió Ish, también respecto a Kijret escribió también Ish, pero no pasa nada, no está. O sea, el hecho que ya me dices que uno no está extra, el segundo se escribió por el primero. Así nos dice la Gemara. Entonces, de todas maneras, ya tenemos claro de dónde sacó Jajamim su opinión del versículo y también tenemos claro qué Rebi va a responder sobre el argumento de Jajamim. De todas maneras, la idea de Jajamim es que cuando vino, repito la opinión de Jajamim, cuando vino uno y acabó 9 y el último hizo 10, ya que lo hizo Raúl le mitad, ya que lo hizo con profundidad mínima, ¿para qué? Apto para asumir las responsabilidades en caso de muerte, un shor o jamor que se murió, pues anula las acciones del primero y ahorita se hace responsable para mitad y para nezakim, para muerte y para daño. Bien, la Gemara pregunta, listo. Acabamos de traer una prueba que es un Jajamim, uno y no dos. Pero dice la Gemara, umimai del ejidu de Batrá, dime el ejidu de Kama. ¿Quién te dijo que el responsable quién es? El segundo. Puede ser que el responsable quién es? El primero. Tú me trajiste una fuente que es solo uno, Ish velo Shenaim, uno y no dos, pero ¿quién te dijo que el segundo que hizo 10 y no el primero que hizo 9? Dice la Gemara, los salkadatach, de amar kra vehamet yelo, ha'u de kavid mita, vehamet yelo mi ba'elech de raba, de amar rabashor pesulam mukdashim, shenafal lebor, patur sheneimar vehamet yelo, que bemi sheamet, shelo, hambre velami mele shamat mine, de ba'u de abad mita skina. La Gemara viene y dice, no te voy a explicar, porque el versículo respecto a Bor nos dice, vehamet yelo, y el muerto será para él, ¿sí? El hecho que dice Veamet Mashma, que estamos hablando de que el que causó la muerte, ¿sí? ¿Quién es el que causó la muerte? ¿El segundo o el primero? El segundo, porque el segundo es el que causó que tenga 10, y 10 es lo mínimo para muerte. Eso es lo que por eso decimos que se refiere al segundo y no al primero. Dice la mano segundo, pero ese versículo Veamet y Elo se necesita, no está extra para esto, está para enseñarte otra cosa, la alajá de Raba. ¿Qué nos dice Raba? ¿Qué pasa si tienes un shor, un toro que estaba kadosh para Corbán? ¿Sí? Estaba kadosh para Corbán y se invalidó. ¿Por qué le cayó un defecto? Que lo invalida para Corbán, ¿sí? Y luego, ¿sí? Se cayó ese animal que ya estaba con el mum y estaba inválido para Corbán, ¿sí? Se cayó a un pozo. ¿El que hizo el pozo tiene que pagar o no tiene que pagar? Debería ser que sí, nos dice Raba, no tiene que pagar. Patur. ¿Por qué? Porque el versículo dice Veamet y Elo, que todo lo que tiene que, para que en las condiciones de pago dice Veamet y Elo, o sea, que cuando tiene que pagar el muerto será para él, o sea que el cadáver será para él, o sea que podrá hacer con él lo que él quiera, dárselo a los perros y demás. Y en este caso, a pesar que tiene un defecto y ya no es para el Bet Hamikdash y lo puedes comer tú otra vez de Shejitá, pero tú lo puedes comer, pero no se lo puedes dar a los perros y hacer zinzul y desprecio en eso. Entonces, ya que no se cumple esta parte de Veamet y Elo, entonces está patur en este caso de Nezakim. Pero de todas maneras, pregunta la Gemara, este versículo de Veamet y Elo se necesita para esta alajá de Raba, y no está disponible para lo anterior. Dice la Gemara, no. También si dices como Raba, pero definitivamente puedes aprender también lo anterior, porque al fin y al cabo, ¿sobre qué no está hablando el versículo? Veamet y Elo, o sea, que cuando se causó una muerte. ¿Quién causó la muerte? ¿El segundo o el primero? ¿Sí? El segundo. Entonces el segundo tiene que pagar. Entonces, básicamente, a pesar que lo tenemos también para estudiar para lo de Raba, también podemos estudiar la alajá que mencionamos también. Muy bien. Seguimos. Tanu Rabbanan. Ejada Jofer Bora Sara. ובא אחר והשלימה ל-20, ובא אחר והשלימה ל-30, כולם חייבים. ורמין הוא, אחד החופר בור 10 ובא אחר וסייד וחייד, האחרון חייב. לימה הרבי והרבנן. La Gemara viene y trae aparentemente una contradicción entre dos baraitot. Escuchen bien. La primera baraitá nos dice, y es importante prestar atención en esto, hasta ahorita estamos hablando cuando el primero que hizo, 9. Y el segundo fue que le llegó al 10, que es el mínimo de muerte, de mitad, Raúl de mitad. Ahorita la baraitá, en esta primera baraitá, la Gemara trae dos baraitot. La primera baraitá nos dice cuando el primero vino y cavó un hueco de profundidad de 10 tefajim, o sea que ya es Raúl la mitad. Vino un segundo y le hizo 10 adicionales, total de 20. Vino un tercero y le hizo 10 adicionales, total de 30.
Vino un shoro hamor, se tropezó ahí y se murió. Dice la baraitá, entre todos los que hicieron el hueco tienen que asumir la responsabilidad de la muerte que le causaron a este animal. ¿Sí? ¿Y por qué? Está muy sencillo, porque el primero también era Raúl la mitad. Entonces, aparentemente, en este caso son todos juntos. Ahorita vamos a explicar esto un poquito mejor. Así dice quién, la primera baraita. Segunda baraita viene y me dice, una persona que hace un bor con una profundidad de 10 tefajim, también el primero de 10 tefajim. Y luego viene una segunda persona, ¿sí? Y enyesa las paredes de alrededor, o sea, se mantiene la misma profundidad, pero enyesa las paredes de alrededor, o las embellece, las pinta, de tal manera que ahorita que la enyesó, la pintó, se hizo más angosto, ¿sí? Antes lo hizo más angosto, porque tiene una capa, ¿sí? Dice la baraitá, el segundo, obviamente cuando lo hizo más angosto, ¿qué pasa? Pues hay más hevel, ¿sí? Hablamos en la clase anterior de hevel, ¿qué es hevel? El aire viciado, el aire contaminado. Sí, hay más hevel porque está más angosto. En este caso, si se cayó un shoro hamor ahí y se murió, ¿quién es el responsable? Nos dice esta segunda baraitá, el segundo nada más. Dice la Gemara, no entiendo. En la primera baraitá vemos que cuando el primero hizo un hueco que ya tenía 10 tefajim, él es socio y tiene que pagar por el daño. Y en la segunda vemos que a pesar que el primero hizo 10 tefajim, el hecho que el segundo hizo algo más, anula al primero. El primero no es socio, el primero está exento completamente. Contradicción. Aparentemente, para responder esta contradicción tenemos que decir que no es contradicción. La primera baraitá va según la opinión de Rebbi, que Rebbi dice que respecto a Nezekim, ¿sí? Cuando uno hizo 9, ¿sí? Y otro hizo el 10º, ambos son socios ¿para qué? Para Nezekim, para daños, porque el primero ya era apto para Nezekim, entonces ambos son socios. Entonces vemos que Rebbi dice que cuando el primero ya es apto para algo, se mantiene socio para ese apto, para eso que era apto, ¿sí? O sea, aquí también, ya que el primero era para mitad, en este caso, que habían 10 tefajim, en la primera baraitá que hizo 10 tefajim, pues se mantiene socio cuando causó una mitad. Y la segunda baraitá, aparentemente opina como quién, como Jajamim, que dice que Nezikim no son socios, y por ende también en muerte no son socios, a pesar que el primero hizo una profundidad de 10, y el segundo hizo, el hecho que el segundo hizo algo más, se le echa todo el paquete al segundo, a pesar que el primero era ¿qué? Era apto para mitad una vez, porque vamos como la opinión de Jajamim. Así la Gemara quiere decir, sin embargo dice la Gemara no. Amar Razevit, Habe Arrabanan. Kan lo kamar Rabbanan Hajaron. Ad kan lo kamar Rabbanan Hajaron Hayab. Eleja de lo Abad Kama Shiur Mita. Abaleja de Abad Kama Shiur Mita. Filu Rabbanan Modu de Kulan Hayabim. Vea, Sied Vejied de Kabad Kama Shiur Mita. Bekatani Hajaron Hayab. Ambre Hatam. Shelo haya bo Evel Lemita. Uba Ajer Beosif ba Evel Lemita. Y cada hambre, amarras de vida, a Rebi, hach de katani kulam hayavim shapir, a de katani aharon hayab, que con shelo haya boebel lo le mitab, lo le nezikin, ubajer beosif boebel ben le mitab, ben le nezikin. Escuchen bien, dice Razdevid, no. Dice, no señor, las dos baraitot cuadran según la opinión de Jajamim. ¿Por qué? Porque también Jajamim, que te dijo que no agarramos el 9 y lo juntamos con el 1 para ser socios, ¿por qué? Porque el 9 era nada más ¿para qué? Para Nezikin. Y el que hizo el 10º, él se hizo apto para mitad. Solo él lo hizo apto para mitad. Y ya que lo hizo apto para mitad, pues le damos importancia a él y todos se lo echamos a él en ese caso. Pero en el caso de la primera baraitá que ya el primero hizo 10 tefajim para mitad, y ya hizo para mitad, ya hizo lo máximo, ¿sí? Y el segundo vino y hizo 10 más. Ahí también Jajamim va a estar de acuerdo que ¿qué? Que van a ser socios entre los tres, ¿sí? Así nos dice Razdevid. Pero ¿qué vas entonces con la primera baraitá? Primera baraitá. Entonces, según esto, me cuadra la primera baraitá también según Jajamim, ¿sí? Me cuadra según que todos están hayab, por la primera baraitá que mencionamos, porque el primero ya hizo 10. Pero ¿qué va a hacer con la segunda baraitá? La segunda baraitá dice que a pesar que el primero hizo 10, el segundo va a estar hayab, el primero no. ¿Como quién va? Ni como Jajamim, según lo que me estás diciendo, ni como Rebbi, ¿como quién va? Dicen, la explicación de esa baraitá es, ¿sabes por qué el segundo está hayab y el primero no? Porque el primero hizo 10 tefajim, pero muy ancho. Y por lo tanto no había Evel suficiente para causar una muerte. No había ese aire viciado, contaminado para causar una muerte, porque lo hizo muy ancho. Vino el segundo y lo enyesó y pintó mucho alrededor y lo hizo más angosto. Entonces, ¿quién es el único que causó aquí el daño? El único que causó aquí que se muere el shoro o hamor, eventualmente únicamente el segundo. Por eso el primero está exento. O sea, básicamente la razón que la segunda baraitá, el primero está exento, a pesar que hizo 10 tefajim, y cuando dice tefajim también Jajamim están de acuerdo que es socio con los demás, es porque en este caso específico hizo 10 tefajim de profundidad, pero es muy ancho. Ya que es muy ancho, no existe morir ahí. ¿Por qué murió? Por el segundo, que lo hizo más angosto a través de que lo enyesó alrededor. Esa es la primera manera como explicar. Segunda versión como explicar, segunda versión de Razdevid, del mismo Razdevid, es que en verdad
ambas baraitot, la primera versión es que ambas baraitot van a ser un jajamim, ¿sí? La segunda versión es que ambas baraitot van a ser un rebi. Si es así, pues se entiende perfectamente la primera baraita. De la misma manera que Rebi dice que en Nezikin se hacen socios, ¿sí? Pues también en mitad se hacen socios. Entonces, ¿cómo vas a entender la segunda baraita según jajamim? ¿Cómo vas a entender? Según Rebi, perdón. Según Rebi, ¿cómo la vas a entender? Según Rebi deberían de ser socios. Y la segunda baraita me dice que el primero está patur y el segundo está hayat. Deberían de ser socios según Rebi. Y se te voy a explicar también según Rebi esta segunda baraita. ¿Sabes cuál es el caso? El caso es que no hay Hebel, no hay suficiente Hebel en la segunda baraita, ni para mitad, ni para Nezikin. Ni para causar muerte, ni para causar daño. En ese caso, ¿por qué? Porque es muy ancho, o porque pusieron, no hay también para impacto, porque pusieron colchones abajo, lo que sea, ¿sí? En ese caso, el primero no puedes obligarlo, está exento completamente. Y tampoco puedes hacerlo socio, porque todo lo que dijo Rebi que lo hace socio en Nezikin es porque el primero, lo que hizo, sí es apto ¿para qué? Para causar daño por lo menos, y pagar por él, pero aquí no, ¿por qué? Porque no es apto ni para causar daño ni muerte. ¿Por qué? Porque no hay Hebel suficiente, porque es muy ancho, o porque hay también colchones abajo y no va a haber impacto, no hay nada. Entonces, el único que hizo aquí algo, ¿quién es? El segundo. Vino el segundo y le agregó Hebel a través de que ¿qué? A través de que lo enyesó alrededor y lo hizo muy angosto, ¿sí? Le agregó Hebel, ahorita el aire ya es muy, muy contaminado, pues el segundo es el único responsable. Por eso este caso es diferente. Seguimos. Amarraba. Hiniach Eben al piabor, veishlima le asara, banu le machloket, rebi verabanan. Pshita. מה עוד תימה למטה הוא דאבלה דידקה קטיל, אבל למעלה דלא אבלה דידקה קטיל, אימה לא כמשמלן. Raba dice una alajá interesante, que aparentemente es obvia, ¿sí? Raba dice así, ¿qué pasa un hueco que hay de cuánta profundidad? 9 tefajim. 9 tefajim. Y vino una persona y le agregó alrededor del pozo un tefaj de altura. De tal manera que ahorita la profundidad del pozo desde el borde superior es ¿cuánto? 10 tefajim. Dice, y vino un shoro jamor y se murió. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Sí? ¿Quién es el responsable? Dice Raba, Mahloket Rebi Rabbanan. Según Jajamim, el último es el Hayab, porque es el que causó el décimo. Y por lo tanto es Hayab ya sea para muerte o ya sea para daños. Ya sea que el shoro jamor se murió, ya sea que nada más hirió. Sin embargo, según Rebi, para muerte definitivamente segundo es el Hayab, pero para daños, socios, entre los dos tienen que asumir. Así nos dice Raba. Pregúntale a Mara, ¿cuál es el Hidush? Obvio, este es el mismo caso que ¿quién? El mismo caso que vimos entre ellos mismos. Dice la Emara, no. Uno hubiese dicho que todo el mahloket que hay entre Rebi y Rabbanan es cuando el décimo tefaj lo hiciste ¿hacia dónde? Hacia abajo. Porque ahí la segunda persona que hizo el décimo tefaj fue el que causó el hebel allá abajo. ¿Sí? Él fue el que abrió eso y el que causó el hebel en ese tefaj. O sea, ahí podemos decir, mira, él fue el que causó el daño ahí, él tiene representación en el resto o no, etc. Pero aquí en este caso, que la segunda persona no hizo hebel nuevo, sino que hizo, él no fue para abajo, sino fue para arriba, él no causó aquí un hebel nuevo, puede ser que en este caso, o sea, el hebel que murió, el shoro jamor, o se dañó, ¿dónde se dañó? Abajo. ¿Y ese abajo quién lo hizo? El primero, no el segundo hizo arriba. ¿Sí? Él no causó abajo, él causó arriba. Entonces, en este caso puede ser que está patur, kamashmalan, de que el hecho que él hizo una altura está hayab. O sea, va a aplicar el mismo mahloket. Según Rebi, va a ser que para mitad nada más el segundo hayab y para Nezikin socios. Y según Jajamim, en ambos casos, el segundo va a ser el responsable. Es un hidush muy grande, a pesar que no hizo el tefaj donde se hirió, donde salió el hebel que lo causó a matar o que lo causó a herirse. Seguimos. Bairada. Tam tefach vesileka banav, mau, mi amrina mai de avat shakle, o dilma nistalku maaser rishon bekama le kulebri shuteteiku. Rava tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa? Escuchen este caso. Una persona que viene y cava un hueco de 9 tefajim de profundidad. Y luego viene una segunda persona y cava un décimo tefaj en la profundidad. Y luego esta misma segunda persona, llamémosla la segunda persona Shimón, el primero es Reubén. Reubén hizo una profundidad de ¿cuánto? 9. Shimón hizo de 1 adicional, profundidad, para abajo. Luego vino, ahorita en este caso, pues aplica el mahloket entre Rebi y Jajamim, pero ¿qué pasó aquí después? Vino el segundo, vino Shimón y tapó el tefaj que había hecho. ¿Sí? Él había hecho el décimo, lo tapó. La pregunta es, ¿qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir, mira, el segundo
lo tapó. Entonces ahorita es responsabilidad única si causa un daño, obviamente, no muerte, porque muerte no hay 10 tefajim. Pero si causa daño, el único va a ser ¿quién? El primero. O puede ser que ya que el segundo ya manipuló, y ahorita lo anuló nada más para mitad, pero no anuló para Nezikin y sigue siendo socio respecto a Nezikin y tiene que pagar entre los dos. Esa es la duda de Raba, porque una vez que ya el segundo manipuló, ya como que se llama nombre de él, ¿sí? Entonces él ya es socio, se llama nombre de él junto con el primero, ya es socio respecto a Nezikin. La Gemara se queda en duda sobre esto. Seguimos. Amar Rabba bar Bajana, Amar Shemuel bar Marta. Bor Shemona umehem shene tefachim maim. Hayab maitama kol tefach de maya kitre de yabashadami. Y baeleu. Bor tisha umehem tefach echad maim mau. Mi amiran que van de lo nefishi maya let le habla o dilma que van de amik tfe it be habla. Bor shiva umehem shlosha tefachim maim mau. Mi amiran que van de nefishi maim tfe it be habla o dilma que van de lo amika let le habla teiku. Escuchen bien esto. La Gemara trae lo que dice Rabba bar Bajana en nombre de Shmuel bar Marta. Él dice así: una persona que cavó un hueco de 8 tefajim de profundidad total. ¿Sí? Total 8. ¿Suficiente? ¿Suficiente para muerte? ¿Suficiente? No, para Nezakin es suficiente. Pero para muerte, si se murió un short o jamor, está exento aparentemente. Pero tenía 8 tefajim de profundidad y dos de esos 8 estaban llenos de agua. O sea que habían 6 tefajim de aire más 2 de agua. Dice Rabba bar Hanan, nombre de Shmuel bar Marta, en este caso, Hayab. Porque cuando hay un tefaj de agua, contamina equivalente un tefaj de agua a 2 tefajim de aire. Por lo tanto, tenemos 6 de aire más 2 de aguas, cada uno equivale a 2, son 4. 4 más 6, 10 tefajim. Por lo tanto, hay aquí Evel suficiente para contaminar, para causar. Es Raúl la mitad, tiene que pagar. Así dice quién? Rabba bar Hanan, en nombre de Shmuel bar Marta. Y la Gemara pregunta la siguiente duda: ¿qué pasa si tenemos 9 tefajim en total? 8 de aire y 1 de agua. 1 de agua equivale a que me dijiste a 2, debería ser 10. Por un lado podemos decir que en este caso también es 10 total, y por lo tanto es Raúl le mitad, y si es un shoro jamor se muere va a tener que pagar. O podemos decir que en este caso, ya que es solo un tefaj, es solo uno, no causa suficiente contaminación para llevarlo, para que sea equivalente a 2, ¿sí? Por lo tanto va a estar exento en este caso. O podemos decir, no, mira, no causa tanto, pero por otro lado sí está más profundo, hay 9 en vez de 6 de antes, ¿sí? Entonces sí causa. Esa es la duda en este caso. Una segunda duda similar, pero al revés: ¿qué pasa si hay una profundidad de 7 tefajim en total? 3 tefajim llenos de agua y 4 de aire. Si cada tefaj equivale a 2, son 3 de agua, 6 más 4, ¿sí? Y son 10. Entonces podemos decir que en este caso, si es Raúl la mitad y tiene que pagarse un short o jamor se murió. O por otro lado podemos decir que ya que no es tan profundo, sí, porque hay nada más 4 de aire, pues no hay suficiente para contaminar aire y por lo tanto va a estar exento. Esa es la duda. La Gemara se queda sobre estas dudas, sobre estas dos dudas en Teiku, se queda sin solucionarlas. Seguimos. Va eminer Rav Shizvi mi Rabba. Hirjiva mau, amarle, hare miet havla, amarle ad Rabba, hare kireve zeka, el amar Rabba shen nech ze anan, y behavla mait, hare miet havla. Y bejavata mait, are kireve zeka. Y cada hambre amarra bashen exanan. Y me hay guisana fal, are kireve zeka. Y mitad guisana fal, are miet habla. Rav Shizvi le preguntó a Rabba la siguiente duda: ¿qué pasa una persona que hizo un hueco de 10 tefajim? Entonces ya es apto para qué? Para Nezakim y también para mitad. O sea, si se dañó, se murió un shoro jamor ahí, tiene que pagar el que lo hizo. Vino una segunda persona, no le hizo más profundidad, no le causó que sea más angosto, sino lo contrario, causó que se haga más ancho. ¿Sí? Y después viene un shoro jamor ahí y le pasó algo. ¿El segundo es responsable o no? Viene, respondió Rabá: no entiendo. El que lo hizo más ancho, ¿qué hizo? ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno. Porque el Hebel, la contaminación es cuando es más angosto. Si lo hizo más ancho, pues causó algo bueno. Pues lo contrario, debería ser tabola berajá, debería tener bendición. No deberías de cobrarle el segundo, solo exentarlo completamente. Hizo algo positivo. Le dice Rav Shizvi a Rabá: no, te explico, no me estás entendiendo. Cuando lo hizo más ancho, pues el animal que estaba pasando por aquí, si no lo hubiese hecho más ancho, hubiese pasado sobre piso y no le hubiese pasado nada. Ahorita que lo hizo más ancho, el animal que pasó por ahí, ¿qué pasó? Se tropezó. O sea, por el hecho que lo hizo ancho, se tropezó. Esa es mi duda. Le dice Rabashé: muy sencillo. ¿Sabes cuál es la solución para esta historia? Muy sencillo. Para esta duda que tienes, verifiquemos si el toro, se murió por el Hebel o por el impacto. Si se murió por el Hebel, por el aire viciado,
pues en este caso el segundo no es responsable. ¿Por qué? Porque él nada más lo hizo más ancho. Entonces él nada más causó que haya menos Hevel. Y se murió es por el primero, entonces el primero es responsable. Si se murió por el impacto, pues en ese caso el segundo también fue parte. ¿Por qué? Porque cuando lo hizo más ancho, causó que el animal pase por ahí encima, porque lo hizo más ancho. Otra versión de la respuesta de Rabashai dice, mira, verifiquemos. ¿De qué lado se cayó? ¿Del lado que lo hizo más ancho o del otro lado? Si él, vamos a decir, esta segunda persona lo hizo más ancho del lado derecho y por ahí pasó el animal, pues, y se cayó por eso, pues el culpable es el segundo, ¿sí? También el segundo es culpable. Pero si pasó por el lado izquierdo, que ahí no lo manipuló en absoluto, pues no tiene que ver con el segundo. Entonces, en este caso, el segundo lo hizo ancho por otro lado, que no perjudicó el hecho que lo hizo ancho, y por el Hevel, pues tampoco le perjudicó. Entonces, el único responsable en este caso va a ser el primero. Seguimos. Itmar. Bor sheomka kerochba. Kerochbo. Rabba Bar Yosef de Amre Tarvayu, Mishmed Rabba Bar Haná, de Amar Mishmed Ramani. Had Amar, Leolam yesh ba Hevel H rochba yoter al omka. De Had Amar, Leolam en ba Hevel H omka yater al rochba. Escuchen bien esto. ¿Qué pasa? Un hueco, un pozo, que la profundidad es igual que lo ancho. O sea, lo mismo de ancho que tiene es la profundidad. ¿Hay suficiente Hevel para matar o no hay suficiente Hevel para matar? O sea, vamos a decir que tiene 10 tefajín de profundidad, pero es tan ancho al igual que su profundidad. Es igual. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Guemará, esto aparentemente depende de lo que dijo Rabba y Rab Yosef sobre este tema en nombre de Rabba Bar Haná, que lo dijo en nombre de Rabmani. ¿Qué? Uno dice, no sabemos quién, entre Rabba y Rab Yosef, ¿sí? Uno dice, escuchen bien, siempre en un hueco hay Hevel, y si hay Hevel significa que causa ¿qué? Causa muerte. Siempre hay Hevel, a menos, escuchen el a menos que lo ancho sea más que lo profundo. Si es más que lo profundo, ahí el Hevel no hace nada, no hay Hevel. Mashma, que si es igual, ahí o menor, pero aquí estamos hablando en igual. Si es igual, sí hay Hevel y sí va a tener que pagar por los daños causados y por la muerte. Sin embargo, el otro dice, no hay Hevel en un pozo, en un hueco, a menos, no hay Hevel, a menos, o sea, a menos el que no hay Hevel, no hay Hevel, a menos que la profundidad sea mayor que la anchura. Mashma, que si es igual, en ese caso decimos que ¿qué? Que no hay Hevel, otra vez. Aquí la segunda opinión nos dice que no hay Hevel, a menos que la profundidad sea mayor que la anchura. Ahí decimos que sí hay, mashma que si no es mayor, si no es igual, no hay Hevel. Se dice la Gemara, el tema que acabamos de ver, cuando hay un bor, un hueco de profundidad de 10, pero la profundidad es equivalente, ni más ni menos, a lo ancho, esto va a depender en un mahloket entre Rabba y Rab Yosef. Seguimos. Avar alava rishon velo kisau. La Gemara a continuación regresa a lo que vimos en la Mishnah al principio de la clase. Repitamos y recordemos qué vimos en la Mishnah. En la Mishnah mencionamos que si hay un bor, un hueco en el piso, que es de dos personas, de dos socios, en el ejemplo que dimos fue Reubén y de Shimón, Reubén pasa cerca del pozo y no lo tapa. Luego pasa Shimón, tampoco lo tapa. Y luego el pozo, este hueco causó un daño, perjudicó. Nos dijo la Mishnah que el segundo que pasó y no lo tapó, o sea, Shimón, es el único responsable por los daños que se causaron. Viene la Gemara y pregunta, Verishon meimat miftar. Pregunta la Gemara, no entiendo, ¿desde cuándo el primero se exentó? ¿Sí? El primero también aquí fue negligente, el primero pasó y también no lo tapó. Entonces, básicamente, ¿desde cuándo se exentó? ¿Por qué está exento el primero? Pregunta la Gemara. En pagar por los daños. ¿Por qué le echas todo el paquete a quién? Al segundo nada más. La Gemara trae una discusión. Rabba Bar Yosef de Amre Tarvayu, Mishmed Rabba Bar Haná de Amar Mishmed Ramani, Hadamar Mishemanijo Mishtamesh, de Hadamar Misheimsor lo dolió. Dice la Gemara Mahloket, ¿desde cuándo es que el primero se exenta? ¿Desde cuándo es que el primero se libera y no tiene que pagar nada? El Mahloket es entre Rabba y Rab Yosef. Ambos dicen su opinión en nombre de la misma persona, de Rabba Bar Haná, que lo dice en nombre de Ramani. Pero cada uno dice otra cosa. Uno de ellos dice que desde el momento que el primero le dejó al segundo que saque agua y lo dejó solo, sacando agua, si lo está usando el segundo solo, a pesar
que no hizo una acción que demuestra que el segundo ahorita es el único responsable, el hecho que el segundo solo lo está usando es suficiente ¿para qué? Para que el primero se exente. ¿Sí? Entonces básicamente según esta explicación estamos hablando en un caso que el primero pasó y luego el segundo pasó, pero lo estaba usando solo el segundo. El hecho de que lo estaba usando solo el segundo ya se hace responsable él, porque vamos a explicar más adelante. Así opina uno de ellos. Otro de ellos, no está claro quién es el que dice qué, otro de ellos viene y dice, no es suficiente que el primero vea que el segundo lo está usando y eso ya significa que el segundo toma responsabilidad. No, sino tiene que ser que el primero haga una acción demostrando que la responsabilidad ahorita pasa ¿a quién? Al segundo. Por ejemplo, ¿qué tipo de acción? Nos dice la Gemara, Mishein Sor lo dolió. Desde el momento que el primero le pasa la tapa del pozo al segundo. Cuando el primero, Reubén, en el ejemplo que dimos, le pasó a Shimón la tapa, básicamente le está diciendo, tú eres responsable. ¿Sí? Esa es la discusión que la Gemara trae. Entonces, otra vez, la primera opinión dice, uno es Rabba, otro es Rabbi Yosef, no sabemos quién es quién. Pero la primera opinión dice que ¿qué? Que desde el momento que el segundo lo usa, o sea, Shimón lo usa, solo ya él es el responsable. A pesar que uno hubo una acción demostrando que la responsabilidad él es encargado. Y la segunda opinión opina que ¿qué? Que aquí tiene que haber una acción. Y por lo tanto, cuando el primero se exenta, cuando Rubén se exenta de las responsabilidades del pozo, cuando hace una acción demostrando que el responsable es el segundo. O sea, cuando le pasa la tapa. ¿Sí? Entonces, cada uno según su opinión va a explicar nuestra Mishnah de su manera. Bien, la Gemara dice, aparentemente esta discusión que hay entre Rabba y Rabbi Yosef, entre estas dos opiniones que mencionamos, no es una discusión solo entre ellos, entre Moraim, sino también entre Tanaim. ¿Qué Tanay? Hamadle maim minabor ubaja verove amarlo hanach li vani et le maim kevan sheinichom ishtamesh patur. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer mishein sorlo dolio. Dice la Gemara, aparentemente es una discusión entre los Tanaim, porque en la Baraita está escrito claramente. ¿Qué pasa? Se había una persona que estaba sacando agua del pozo, Reubén, y después vino el segundo socio, Shimón, y que dijo, déjame, yo quiero ahorita sacar agua. Y el primero lo dejó al segundo sacar agua. Nos dice la primera opinión, el hecho que el primero dejó a Shimón sacando agua, el único responsable de ahorita en adelante, ¿quién es? El segundo. Sin embargo, y por lo tanto, si dañó ahorita, si perjudicó el pozo, ¿quién es el responsable? El segundo y el primero va a estar exento. Sin embargo, Rabbi Eliezer ben Yaakov discute y dice, no señor, no es suficiente que lo dejó usar el pozo, sino tiene que haber una acción que demuestra que le pasó la responsabilidad al segundo. ¿Qué acción? Que le pasa la tapa el primero al segundo. O sea que aparentemente la discusión que vimos antes es esta misma discusión que hay entre los dos Tanaim. Y la Gemara ahorita explica, Bemaika miflegi, ¿cuál es el punto de discusión entre ellos? ¿Cuál es la explicación en qué discute cada uno? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Escuchen bien. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar yesh berera. Ha midideka memale, ve midideka memale. Verabanan sabre en berera. Dice la Gemara, discuten en el término si yesh berera o en berera. O sea, si decimos y aplicamos la ley de clarificación retroactiva o no la decimos. Y explico, ya lo hemos visto anteriormente en otros Masechtot. Según Rabbi Eliezer ben Yaakov, opina que yesh berera, que sí decimos y aplicamos la ley de clarificación retroactiva. Por lo tanto, cuando el segundo usa el pozo solo, lo que él agarra de agua, el segundo socio, ¿sí? Lo que él agarra de agua, básicamente decimos, yesh berera, hay clarificación retroactiva, y por lo tanto asumimos que lo que está agarrando es justo la parte que le pertenece a ¿quién? A él. Entonces no está manipulando en absoluto la parte del primer socio, la parte de Reubén, ¿sí? Entonces sale que cuando Shimón, el segundo, está agarrando agua, está agarrando su agua, ¿sí? No es que está pidiendo prestado del otro agua y el primero pide prestado del segundo, sino cada uno agarra su agua. ¿Por qué? Porque yesh berera, porque decimos que hay clarificación retroactiva y por ende decimos que lo que agarra retroactivamente será su parte, ¿sí? Por lo tanto, no se convierte el segundo shoel, un prestatario, no se convierte un prestatario sobre las aguas del otro, porque agarró ¿qué? Agarró su propia agua, ¿sí? Y por lo tanto, él nada más es responsable de su agua, entonces el otro sigue teniendo su sociedad en el pozo y todo normal, y por lo tanto si el pozo vino y causó un daño después, pues ambos van a tener que pagarlos, a menos que hubo una acción claramente demostrando que el primero le pasó la responsabilidad como con una tapa. Sin embargo, ahorita vamos a entender mejor, Tanakama, Jajamim opinan, ¿sí? Que en berera,
que no decimos y no aplicamos la ley de clarificación retroactiva. Escuchen bien, y por lo tanto, cuando el segundo socio, cuando Shimón viene y agarra agua, si no aplicamos retroactivamente esta ley, decimos que agarra agua ¿que quién? De él y del primero. O sea que está manipulando al primero. Sí, no al primero, a las aguas del primero. O sea que se convierte ahorita como un shoel, como un prestatario de todo el pozo. Sí, porque está usando las dos aguas. Entonces se vuelve ahorita shoel. Y un shoel, ¿cuál es la regla? Es responsable de los daños que causa mientras que está viendo prestado eso. Y por lo tanto, si el pozo causó un daño después de eso, él es el hayab, porque se convirtió en shoel, se convirtió en un prestatario, como uno de los shombrim. Así nos explica la Gemara. Y la Gemara viene Rabín y nos dice que aparentemente esto cuadra con otro mahloket mencionado, las mismas opiniones. Dice la Gemara, Amar Rabina, veaz letamayu detnan hashutafim shenadru הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לחצר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו. ומה יקרה מפלגי? רבי אליעזר בן יעקב סבר יש ברירה, היילי נפשי העיל והיילי נפשי העיל, ורבנן סברי אין ברירה. Dice Rabina, cuadra esta opinión de Tanakame, Rabbi Eliezer ben Yaakov, esta discusión con otra discusión que ellos mismos tienen. Porque en la Mishnah Masejet Nedarim, página 45b, dice, ¿qué pasa si hay un patio que pertenece a dos personas, a dos socios? Pongámosle nombre, lo mismo nombre antes, Reubén y Shimón. Viene Reubén y hace una promesa, no tendré provecho de Shimón. Y Shimón también hace un neder que no tendrá provecho de Reubén, de tal manera que cada uno no puede tener provecho del otro. ¿Pueden entrar al patio que tienen en sociedad o no? Dice Tanakama, no puede entrar en ninguno de los dos al patio. Sin embargo, el Beis Ben Yaakov dice, no, cada uno puede entrar a su parte. ¿Sí? Cada uno puede entrar a su parte. ¿En qué discuten? Jajamim opinan, cuando tenemos un terreno que es en sociedad, cada milímetro y milímetro es de los dos. En vererá, y no decimos que clarificamos retroactivamente que lo que cada uno entró es su parte. En vererá, y por lo tanto nadie puede entrar al patio. Sin embargo, el Beis Ben Yaakov dice, cada uno puede entrar. ¿Por qué? Porque Yesh Bererá, porque asumimos que cuando cada uno entró a una parte, decimos que retroactivamente clarificamos la situación, que esa era su parte. O sea que esta discusión es la misma discusión que acabamos de ver aquí ahorita, y la discusión que vimos ahorita básicamente cuadra con la discusión que ellos mismos discuten en otro lado. Seguimos. Amar Rabbi Elazar, hamojer borle javero, kevan shemasar lo dolió kana, ejidami y bekaspa. לקני בכספה, היא בחזקה, לקני בחזקה. לעולם בחזקה, או באי מימר לחזק וקני. וכיוון שמסר לו דוליו, כמאן דאמר לחזק וקני דמי. Viene la Gemara ahorita trae una halajá que nos dice Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nos dice lo siguiente. Una persona que le vende un pozo a su compañero. Reubén tiene un pozo, no socios. Solo Reubén. ¿Y se lo vende a quién? A Shimón. Nos dice Rabbi Elazar, apenas Reubén le pasó la tapa del pozo a Shimón, ya Shimón adquirió el pozo. Pregunta la Gemara, no entiendo. ¿Cuál es el caso? ¿Hubo Kinyan Kesef? Si hubo Kinyan Kesef, pues el Kinyan es con Kinyan Kesef, no con la tapa, ¿sí? Y si hubo el Kinyan de Hazaká, que es de Hazaká, una acción que demuestra propiedad sobre lo que se está adquiriendo, pues la Hazaká es la que adquiere. Entonces no es la tapa la que adquiere. Dice la Gemara, entonces ¿cuál es el caso? Si no hubo ni Kinyan Kesef ni Kinyan Hazaká, entonces ¿cómo Shimón adquirió el pozo? La tapa no es suficiente para un Kinyan. ¿Qué es lo que está pasando aquí que tú me dices que Shimón apenas recibe la tapa, adquiere? Si hubo previamente Kinyan Kesef, ya lo hizo con Kinyan Kesef. Si hubo previamente Kinyan Hazaká, ya lo hizo con Kinyan Hazaká. Y si no hubo los dos, pues no sirve la tapa. Dice, ahora te voy a explicar. Aquí estamos hablando de un caso que van a hacer Kinyan ¿con qué? Con Kinyan Hazaká. Pero hay una regla en Hazaká. ¿Qué es Kinyan Hazaká? Repito. Kinyan Hazaká es cuando el comprador, en este caso Shimón, hace una acción demostrando que él es el nuevo propietario sobre el objeto, sobre el pozo, sobre la tierra, ¿sí? Sobre el pozo, mejor dicho, ¿sí? Dice la Gemara, aquí estamos hablando del caso que hubo Kinyan Hazaká, pero hay una regla en Kinyan Hazaká. Para que el Kinyan Hazaká sirva, o sea, para que la acción que el comprador, que el que está adquiriendo, sirva y recaiga y lo pueda adquirir, tiene que ser que previamente el vendedor, o sea, ¿quién es el vendedor? Reubén, muy bien, le autorice a Shimón y le diga, Lech Hazek Ukni, vaya, agárralo y adquiérelo. Haz Hazaká y adquiérelo. O sea que necesita una autorización explícita de parte del vendedor. Nos viene Rabbi Elazar a decir, el hecho que el vendedor le pasó la tapa, a pesar que no le dijo Lech Hazek Ukni, es como si fuese que le dijo eso y por lo tanto la Hazaká que hace después va a servir. Entonces básicamente la Gemara explica que aquí hay Kinyan Hazaká, pero para Kinyan Hazaká necesitas una autorización verbal de parte del vendedor y aquí el caso es que
Aquí el caso es de que no hubo autorización verbal, pero sí le dio la tapa a Reubén a Shimon. El hecho que le dio la tapa es como si fuese que le dice lejas de kukni, por lo tanto va a servir. Una alajá similar, la Gemara trae, Mar Rabbi Yoshua ben Levi, a mujer bait lejaveró, que van shemasar lo mafteach kana. Ejidami bekaspa likni bekaspa, vive hazaka likni behazaka, leolam behazaka, o baile mimarle lejas de kukni, que van shemasar lo mafteach, que mande amarle lejas de kukni dami. La Gemara trae una alajá similar, como dije, que la dice Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Qué pasa si una persona tiene una casa? Pongámosle Reubén y se la vende a Shimon. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, apenas Reubén le dio las llaves a Shimon, Shimon adquirió la casa. Pregunta hermana, no entiendo. Si hubo Kinyan Kesef, si le pagó, pues la adquisición fue a través de Kesef, no a través de la llave. Y si hubo Hazaká, una acción que demuestra que Shimon es el nuevo propietario, pues el Kinyan fue la Hazaká. ¿Sí? Y si no hubo ni uno ni otro y solo hubo la llave, pues Kinyan Mafteach, eso no existe, eso que Mafteach, uno le pasa las llaves y lo adquiere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? No entiendo, dice la Gemara. Y la Gemara explica como antes también. Estamos hablando aquí en un caso que el comprador, Shimon, está haciendo Kinyan sobre la casa a través de Hazaká, una acción que demuestra que él es el nuevo propietario. Pero para Hazaká, ¿cuál es la regla? Que necesitas que el vendedor le diga al comprador, que Reubén le diga a Shimon, lej hazé kukni, vaya, haga hazaká y adquiera. Que le diga, que le dé la autorización claramente. Y aquí no se la dio. Se nos dice Rabbi Yoshua ben Levi, el hecho que le dio las llaves es como si fuese que lo dijo y se la dio, y sirve el kinyan hazaká que hizo posteriormente. Una alajá similar, Amar de Shakish Mishum Rabbi Yanai, a mujer eder le javeró, que van shemasarlo mashkuhit kana. Ejidami, y bemeshicha, likni bemeshicha, y bemesira, likni bemesira. Leolam bemeshicha, ubay lemeimarle, lech meshochukni. De que van de masarlo mashkuhit, que van de amarle, lech meshochukni dami. Expliquemos esta parte. Dice Lakish nombre Rabbi Yanai, una persona que tiene un rebaño, que es dueño de un rebaño de animales. Llamémosle a esta persona, ¿a quién? Reubén. Y le vende su rebaño, ¿a quién? A un comprador, a Shimon. ¿Sí? Nos dice Resh Lakish el nombre de Rabbi Yanai, similar a lo anterior, apenas le transmite, apenas le da Reubén a Shimon el mashkuhit, vamos a ver qué es el mashkuhit, pero les adelanto, es algo que jala a todo el rebaño atrás de él. ¿Sí? Apenas le da Reubén a Shimon el mashkuhit, Shimon adquiere el rebaño. Así nos enseña Resh Lakish el nombre de Rabbi Yanai. Bien, la Imai pregunta un segundo. Para tú adquirir un rebaño hay dos opciones, dependiendo en qué se encuentra, Reshut Rabin, Reshut Yahid, etc. O Meshijá, que es cuando jalas algo, o Mesirá, que es cuando entregas. Dice, no entiendo. Si aquí hubo Meshijá, una acción que sirve para Meshijá, pues adquirió con Meshijá, no con el Mashkuhit. Y si hubo Mesirá, pues ya adquirió con la Mesirá. Y si no hubo ni Meshijá ni Mesirá, ¿sí? Pues ¿para qué va a servir que le entregue Reubén a Shimon el mashkuhit? ¿Qué va a servir? No entiendo. Dice la Gemara, similar a lo que respondimos antes. Aquí estamos hablando de un caso que adquirió Shimon el rebaño a través de Kinyan Meshijá. Una acción que sirve para jalar y adquirirlo a través de Kinyan Meshijá. Pero en Meshijá hay una regla que para que pueda Shimon hacer Meshijá y adquirirlo, necesita que Reubén, el vendedor, le diga explícitamente, lech meshochukni, vaya, haga Meshijá y adquiere. Y aquí no le dijo eso. Se nos enseña Resh Lakish, no me rabiana, el hecho que Reubén, a pesar que no se lo dijo, pero el hecho que le dio el mashkuhit es como si fuese que le está dando la autorización claramente y por lo tanto sirve el Kinyan Meshijá de posterior. Ahorita la Gemara pregunta, Mai mashkuhit. Quiero saber, listo, ya analizamos qué es lo que se refiere a Resh Lakish y rabiana, ya lo explicamos, pero ¿qué significa mashkuhit? Si Reubén le dio a Shimon el mashkuhit, ¿qué es mashkuhit? Aja targemu karkashta. Rabbi Yaakov Omer, Aizá de Azla bereshedra. Que derash hu gelila ale de Rav Hasda kadrag Israel ana avid lenagoda samuta. Dice la Gemara, aquí en Babel explicaron que mashkuhit es una campana que tenía el pastor, ¿sí? Que llevaba al rebaño. Cuando él hacía con la campana, todo el rebaño venía atrás de él. ¿Sí? Eso es lo que el mashkuhit dijimos que es algo que jala a todo el rebaño atrás. ¿Qué es? Una campana. Otra explicación, dice la Gemara, la trae Rabbi Yaakov. Dice que se refiere, mashkuhit es el primer cabrito, la primera cabra que va en la cabeza. ¿Sí? Que cuando le pasa eso es lo que jala todo. Porque donde va la primera, todo el mundo, el resto del rebaño siguen atrás. Y la Gemara dice que esta segunda explicación cuadra con
con lo que dijo una persona del Galil, del norte de Israel, enfrente de Rav Hasda. ¿Qué dijo? Él dijo que cuando un pastor se pone bravo con su rebaño, ¿qué hace? Él enciega los ojos del carnero, de la cabrita que está el líder, ¿sí? Y la desenciega, y eso causa que el primero que pase se caiga en los huecos porque no está viendo. Y todo el resto también se caen en los huecos a pesar que no están ciegos. ¿Por qué? Porque como dijimos, todo el rebaño sigue a la primera. Entonces, de todas maneras, la Guemará dice que es mashkují, dos explicaciones, o la campana o la primera cabra, que según ambas explicaciones, eso es lo que jala al resto del rebaño. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.